Bienvenidos a Design Systems de México. El espacio donde hablamos de ingeniería, manufactura y transformación industrial. Imaginemos por un momento la preparación de una receta culinaria increíblemente compleja. Una de esas preparaciones que exigen un nivel absoluto de precisión, ingredientes súper contados y muchísimas horas de trabajo. Claro, de esas que no te perdonan ni un error de cálculo. Exacto. Los utensilios ya están sobre la mesa. Pero, en lugar de sacar todos los ingredientes de la alacena al principio y organizarlos metódicamente, el procedimiento exige caminar hasta el refrigerador, abrir la puerta, buscar un trocito de mantequilla y llevarlo a la estufa. Y me imagino que no termina ahí. 15 segundos después hay que caminar de vuelta al mismo refrigerador, buscar la cebolla picada y llevarla a la tabla, ¿no? Así es, y repetirlo una y otra vez por cada minúsculo ingrediente. O sea, cruzando el mismo espacio de la cocina 100 veces, justo en el milisegundo exacto en que la receta lo requiere. Es un nivel de fricción operativa insostenible para cualquiera. Yo como cocinera en este escenario terminaría exhausta. Totalmente. Es un escenario que garantiza una fatiga extrema antes de siquiera llegar a la mitad del proceso. Ese viaje constante de ida y vuelta, el cruce repetitivo de trayectorias, todo eso destruye el flujo. Y la realidad es que este nivel de ineficiencia se replica todos los días en procesos a escala industrial, costando literalmente millones en tiempo perdido. Sí, es un problema gravísimo. Por eso, para entender cómo la industria contemporánea resuelve este desgaste continuo, hoy en nuestro análisis a fondo estamos diseccionando una serie de documentos técnicos, documentos y diagramas de flujo reales que se enfocan puramente en la logística industrial. Y estas fuentes documentan detalladamente una metodología, digamos, revolucionaria conocida como Smart Pick, o bueno, recolección inteligente. Así es. Nuestra visión en esta sesión es tomar toda esa información técnica, analizar los planos que detallan el antes y el después de la operación y explicar desde cero cómo se logra transformar un área de trabajo que está sumida en el caos en una máquina de altísima precisión. Y de una forma súper sencilla. Vamos a explorar cómo se reestructura el espacio físico, qué papel juega la tecnología y cómo la reingeniería de un simple trayecto puede cambiar por completo la productividad. Para abordar la raíz del problema, primero tenemos que revisar cómo funcionaba el modelo tradicional. A lo largo de la historia de la manufactura, había una regla de oro que nadie, pero nadie, se atrevía a cuestionar sobre cómo se debían abastecer las piezas. Esa norma histórica, especialmente en lugares como la industria automotriz, establecía que el operador logístico debía buscar los componentes exactamente en el mismo orden en que el producto se iba a construir en la línea principal, ¿verdad? Exacto. Es lo que técnicamente llaman secuencia de ensamblaje. O sea, si la línea indica que el vehículo número 1 necesita un panel de puerta con costuras rojas, el trabajador camina a buscar esa pieza exacta. Y luego, si el vehículo número 2 requiere un panel con costuras negras, inicia otro viaje totalmente distinto por esa segunda pieza. Tal cual. Y la innovación fundamental de este método, del Smart Pick, consiste precisamente en romper este eslabón. Desconecta de tajo la secuencia de recolección de esa sagrada secuencia de ensamblaje. Ok, a ver, vamos a desempacar esto un poco, porque a primera vista parece, no sé, contraproducente. Si desconectamos la forma en que buscamos las piezas de la forma en que las vamos a armar, podríamos pensar que estamos invitando al desorden total. Es la primera impresión que da, sí. Pero si revisamos la tabla de ejemplo en las fuentes, la lógica se revela de inmediato. El documento muestra una secuencia de producción. Digamos, un vehículo etiquetado como 101, luego el 202, luego el 303. Cada uno con requerimientos totalmente distintos. Claro, entonces, en lugar de hacer 3 viajes separados y cruzar todo el almacén 3 veces para cada carro, el sistema agrupa los componentes basándose puramente en su ubicación y número de parte. Exactamente. Es como ir al supermercado con una lista de compras organizada por pasillos. O sea, lácteos por un lado, verduras por otro, en lugar de llevar una lista organizada por las recetas que vas a cocinar en la semana y andar dando vueltas por toda la tienda. Me encanta esa analogía. Es perfecta. Lo fascinante aquí es que, al aplicar esta desconexión sistemática, el proceso libera a la mente humana y al cuerpo físico también de un orden de producción que es, logísticamente hablando, completamente arbitrario.
¿Y cuál sería el objetivo central de agrupar todo esto? Pues el objetivo es aplastar una métrica que es letal en la ingeniería industrial. Se le conoce como las actividades que no agregan valor. Cada metro que un operador camina con las manos vacías es un desperdicio enorme. Claro, y cada segundo que pasa frente a un estante intentando descifrar qué variante de pieza tomar, también es tiempo perdido. Así es. Al consolidar la recolección, el trabajador recorre el área del almacén una única vez por ciclo. Llena un contenedor con múltiples piezas similares de una sola pasada. Y listo. ¡Wow! De verdad cambia la perspectiva por completo. Sin embargo, con un concepto tan poderoso, la tentación inmediata sería tratar de forzar este nuevo sistema para absolutamente cada tornillo, cable o chasis que existe dentro de una planta. Sí, es lo que uno pensaría, pero los manuales técnicos son sumamente cautelosos con eso. Antes de mover un solo contenedor, establecen un filtro metodológico de recopilación de datos que es casi obsesivo. Me imagino, porque la reingeniería del espacio no admite suposiciones. El primer paso innegociable es medir. Los ingenieros necesitan extraer la tasa de consumo real de cada material, las dimensiones de los contenedores, la densidad y todo eso. Exacto. Y las frentes hacen un énfasis particular en que este método brilla sobre todo en ecosistemas clasificados como flujos JIS 4 y GIS 5. A ver, para contextualizar a quienes nos escuchan, esos términos técnicos se refieren a escenarios de just-in-sequence, o sea, just-in-secuencia, donde hay una altísima variación y complejidad. No estamos hablando de un almacén donde todas las tuercas son idénticas. Hablamos de componentes como los espejos laterales de un vehículo moderno. Esos pueden tener configuraciones para punto ciego, cámaras 360, calefacción y además venir en 30 colores distintos. Es una locura. Y es en ese océano de variabilidad donde la metodología tradicional colapsa por completo. Ahí es donde el análisis de datos se vuelve crítico para definir qué piezas entran al nuevo sistema y cuáles no. Totalmente de acuerdo. La variabilidad extrema justifica reorganizar todo. Pero incluso dentro de esos grupos tan complejos, existe una barrera física muy clara. ¿A qué te refieres con barrera física? Pues el diseño del proceso establece una regla de ergonomía implacable. Para que un componente sea aprobado como candidato al modelo SmartPick, absolutamente todos los puntos de recolección en un estante deben ser accesibles simultáneamente. O sea, sin ningún tipo de obstrucción visual o física en ningún momento. Exacto, el 100% del tiempo. Las fuentes documentales ofrecen ejemplos muy visuales de esto. Definen a las piezas idóneas como capaces. Y el estándar de oro son los estantes con un diseño tipo casillero, similares a los muebles donde se clasifica el correo postal. Claro, los famosos pigeonhole. Esos meros, donde cada variante de espejo o sensor tiene su propio cubículo aislado, perfectamente visible desde el pasillo. También mencionan como ideales a las piezas colgantes, como las manijas de las puertas. El trabajador simplemente extiende la mano y toma la pieza que flota en el aire sin chocar con nada. Así de sencillo. Y por el contrario, catalogan explícitamente como no capaces a los componentes que sufren de apilamiento. El ejemplo clásico en los documentos son las alfombras o los tapetes para el suelo de los carros. Uy, sí, que tradicionalmente vienen aplastados unos sobre otros en contenedores gigantes. O piezas que quedan parcialmente ocultas detrás de otra en la misma repisa. Esos elementos quedan descalificados de inmediato. Descartados por completo para este circuito de alta velocidad. Pero a ver, aquí es donde me surge una fricción evidente. Seguramente con suficiente presupuesto tecnológico hoy en día, no sé, con sistemas de visión artificial o pequeños brazos robóticos, ¿no se podría adaptar cualquier cosa para ser compatible? Es una excelente pregunta. O sea, ¿por qué simplemente no automatizar el movimiento de esas pesadas alfombras apiladas en lugar de dejarlas fuera de la reestructuración? Es un debate constante en el mundo de la automatización industrial, de hecho. Pero la ingeniería detrás del SmartPick defiende la pureza del flujo físico. Mira, si implementamos un brazo robótico para levantar 5 alfombras solo para que el operador pueda alcanzar la sexta que está en el fondo, seguimos teniendo un problema fundamental. El tiempo de espera, me imagino. Exacto. Esa espera sigue siendo una actividad que no agrega valor. Que el esfuerzo físico lo haga una máquina costosa en lugar del humano, no elimina el cuello de botella temporal. Claro, el humano sigue ahí parado esperando a que el robot termine. Así es.
Tratar de resolver un empaque deficiente inyectando maquinaria compleja, lo único que hace es añadir costos de mantenimiento y posibles fallas mecánicas a la línea. El principio dicta que la accesibilidad visual y táctil inmediata es superior a cualquier robot. Lo que no fluye naturalmente pues se maneja mediante otra metodología paralela, manteniendo este circuito principal libre de fricción. Es una filosofía súper interesante. Básicamente es no encubrir un mal diseño con un exceso de tecnología. Exactamente, es purificar el proceso. Y hablando de diseño puro, una vez que el filtro ya descartó las alfombras y aprobó los espejos colgantes, el desafío abandona el papel y se traslada a la arquitectura física de la planta. Nos enfrentamos a la pregunta de cómo acomodar este volumen de material en el piso sin crear un laberinto gigante. Y ahí es donde el diseño del plano de planta lo es absolutamente todo. Pero ojo, antes de trazar líneas en el suelo, se debe definir el vehículo de transporte, lo que los documentos denominan el diseño del estante de secuencia. Claro, este carrito móvil no puede ser uno genérico que compras en cualquier lado. Tiene que funcionar como un puente perfecto entre dos mundos. Por un lado, debe tener la altura ideal para que el recolector lo llene rápidamente sin agacharse. Así es, cuidando la espalda del trabajador. Y al mismo tiempo, las piezas deben quedar presentadas en el ángulo exacto para que el trabajador de la línea de ensamblaje final pueda extraerlas sin forzar las muñecas. Es pura ergonomía aplicada. Entonces, ya que tenemos definido ese estante móvil, la estrategia logística se enfoca en asegurar la ruta de surtido más corta posible. El documento nos presenta 3 configuraciones espaciales básicas para el área. Que serían la forma en S, la forma en U y la forma de W, ¿verdad? Correcto. Y la elección de la forma geométrica, particularmente la forma en U, responde a leyes físicas del movimiento industrial. Porque imagínate, si un pasillo fuera una línea recta larguísima, el trabajador terminaría su recolección a 100 metros de donde empezó. Uy, claro. Y luego tendría que caminar esos 100 metros de regreso con el carrito ya lleno o peor, vacío si ya lo entregó. Exacto. Generaría un viaje de retorno masivo y sin propósito, un fenómeno que en la industria se llama deadheading. Al curvar los estantes en forma de U, el trabajador recolecta material continuamente, y el último paso de su trayecto lo deja a escasos metros de donde comenzó. Listo para tomar un nuevo carrito vacío y reiniciar el ciclo sin interrupciones. Es brillante. Y bueno, a esa geometría inteligente se le suma una capa de zonificación usando códigos de colores. Es como organizar una cocina profesional. A ver, cuéntame cómo lo ves con esa analogía. Pues el plano asigna la zona verde a los componentes de altísima demanda. Estos se colocan literalmente en la boca de la letra U, requiriendo la menor cantidad de pasos, como los ingredientes que el chef usa para cada plato. Ahí, a la mano. Excelente comparación. Y luego está la zona azul. Exacto, para piezas de demanda media, ubicadas a lo largo de los brazos del pasillo. Finalmente, los componentes raros o de baja rotación, las especias raras de la cocina, digamos, van en la zona amarilla, allá en la curva más profunda y lejana de la estructura. Y si pensamos en el tráfico de un montacargas que abastece la línea, esto significa que el material pesado y constante se descarga justo en el borde principal del pasillo, minimizando toda la congestión adentro. Esa zonificación asegura que la inmensa mayoría del esfuerzo físico ocurre en un radio súper reducido. Diseñan las áreas para que el 80% de las operaciones pasen en los primeros metros. Es un triunfo absoluto del análisis sobre la fuerza bruta. Sin duda alguna. Pero, a ver, si ya tenemos la geometría perfecta y el estante ideal, supongo que el mayor riesgo que enfrenta este sistema ahora es el factor humano. Le estamos pidiendo a la gente que abandone la forma en que armaban cosas durante años, para adoptar una secuencia abstracta de recolección. Y sin una guía precisa, la tasa de errores se dispararía al techo instantáneamente. Completamente. Por eso, la infraestructura física tiene que conectarse obligatoriamente a un sistema de información, a un cerebro digital. Los manuales especifican el uso de sistemas avanzados. El Departamento de Tecnología tiene que asegurar que el software intercepte las órdenes de producción y las traduzca en milisegundos a esta nueva secuencia. Y el software recalcula constantemente la ruta óptima para el recolector, basándose en qué inventario está en la zona verde, azul o amarilla. Es un trabajo de procesamiento brutal.
Y para que el trabajador no tenga que estar decodificando todo eso en una pantallita diminuta, la ejecución física se apoya en hardware especializado. Las fuentes detallan cosas como impresoras de etiquetas, lectores de códigos de barras y una tecnología que me pareció fascinante: los sistemas Pick-to-Light. Ah, sí, las luces son increíbles. Básicamente, el pasillo en forma de U está cableado con indicadores luminosos directamente en cada compartimiento. Cuando el trabajador entra, las luces se encienden secuencialmente, guiando físicamente su mano hacia la celda exacta de donde debe sacar la pieza. Y a esto se le suma una fuerte señalización en el suelo, con huellas y marcas de colores. Todo esto conforma lo que el método denomina mistake proofing, un blindaje integral a prueba de errores. Que es indispensable. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, emerge una lección fundamental sobre cómo implementar innovación. Notemos que toda esta red sofisticada de sensores y luces apareció después de haber resuelto la arquitectura del estante y la geometría del piso. Eso es clave. La tecnología no diseñó el proceso. Exacto. Los sistemas Pick-to-Light son solo un amplificador que ilumina y valida una lógica física que ya estaba diseñada minuciosamente. Si invirtiéramos el orden y llenáramos de pantallas un almacén mal diseñado, el software solo serviría para guiar a los trabajadores hacia el desastre con mayor velocidad. La tecnología como facilitador de un buen diseño, nunca como rescate para uno malo. Es un principio maravilloso. Ahora, toda esta teoría de diseño, luces y datos suena impecable en un manual. Pero la pregunta crítica es, ¿realmente se justifica tanta disrupción en las operaciones diarias? Afortunadamente, los documentos nos dan la evidencia empírica, definitiva a través del famoso diagrama de espagueti. Uy, el diagrama de espagueti. Suena a caos total. Y lo es. En la auditoría de procesos industriales es una herramienta visual implacable. Tomas un plano de la planta vista desde arriba y trazas el recorrido continuo de un solo operador durante un ciclo de trabajo. Y el diagrama que documenta el antes de esta metodología ilustra perfectamente por qué le llaman espagueti. Es un mapa visual de un desastre logístico. Las líneas se cruzan sobre sí mismas docenas de veces. Vemos el trazo del operador caminando desde su estación hacia el almacén, luego regresando a mitad de camino porque se le olvidó un subensamble, Luego cruzando en diagonal toda la zona para buscar herramientas. y rebotando entre repisas para buscar componentes antes de finalmente volver a la línea. Es una maraña densa que evidencia tiempos muertos y trayectorias redundantes. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque las métricas de ese diagrama inicial son espeluznantes. Los datos son crudos. En ese escenario del antes, completar una sola rutina le costaba al trabajador recorrer 142 metros de distancia física. 142 metros por ciclo. Por ciclo. Durante ese trayecto ejecutaba 14 movimientos diferenciados y padecía 9 retrocesos. O sea, momentos en los que el flujo lo obligaba a dar pasos en reversa porque la secuencia no era lineal. ¡Qué frustrante! Y el ciclo tomaba 68.4 minutos en total. Al cruzar el tiempo útil contra el tiempo de caminata, el proceso operaba con una alarmante eficiencia de apenas el 28%. 28%. O sea, imaginemos el desgaste físico de caminar todo eso multiplicado por las docenas de ciclos en un solo turno. Es una cantidad de energía gigantesca disipada en el aire. Pero luego, cuando analizamos el diagrama del después del rediseño espacial informático, el contraste es absoluto. Sí, la maraña de líneas cruzadas se desvanece por completo. En su lugar, el diagrama muestra un trazo limpio y fluido. El recorrido entra hacia la letra U, se desliza guiado por las luces y sale directamente hacia el punto de abastecimiento. Ni una sola trayectoria cruzada. Y ese orden impacta las métricas de forma inmediata. La distancia total se desplomó de 142 metros a tan solo 46 metros. Los movimientos bajaron a 10, y los retrocesos cayeron de 9 incidentes a un único evento marginal. Es una locura. ¿Y el tiempo? El tiempo del ciclo cayó dramáticamente a 28.7 minutos, logrando que la eficiencia general se disparara hasta un 63%. Reducir la distancia a casi un tercio, y más que duplicar la eficiencia en el mismo espacio físico, es el momento definitivo en el que esta teoría demuestra su valor real. Es un cambio radical.
Y con estos datos duros llegamos al final de este profundo recorrido logístico. Empezamos identificando el agotamiento causado por secuencias de ensamblaje rígidas. Exploramos cómo filtrar datos para descartar piezas problemáticas, priorizando la ergonomía sobre los robots complejos. Y analizamos la ciencia detrás del pasillo en forma de U y sus luces inteligentes. Todo para desenredar un proceso ineficiente que devoraba cientos de metros de pasos inútiles. Transformándolo en una ruta ágil de 46 metros que protege el tiempo y el bienestar físico de las personas. Y creo que este caso de estudio nos deja una interrogante profunda para quienes nos escuchan, que trasciende los muros de cualquier fábrica. O sea, si la ingeniería es capaz de tomar un proceso plagado de demoras y transformarlo en un sistema sumamente eficiente simplemente cuestionando el orden tradicional, probablemente existan muchísimos procesos ocultos esperando ser rediseñados y liberados de su propio caos operativo, esperando su propio smart peak.